comparte idea. Él tiene que asumir lo que dice el libro que él sigue y lo que dice el pastor. Esa es la diferencia. Bueno. El ateo, yo podría ir a una reunión de esa y nadie me va a decir a mí que lo que ellos están diciendo ahí, yo tengo que regir mi vida por eso. Ahí radica la diferencia. En venir y decir no, porque esta es la palabra de Dios. Y literalmente todo lo que dice ahí lo dijo Dios. Eso no es así, eso no es real. Por lo tanto, no se puede decir que Dios debería haber dejado un libro en mejores condiciones. Ahí es que entra el tema de ¿puedo confiar en un libro con esa descripción que tú me estás dando? Desde mi punto de vista, no. Entonces... No, pero no, es que usted no confiaría bajo ninguna circunstancia. Sí, mira, yo confiaría. Ahora que yo crea en él es otra cosa. Y que yo diga que Dios existe. Mira, estamos basándonos mucho como en la religiosidad más que en el Dios. La entrevista que vas a ver a continuación pertenecía a un canal de YouTube antiguo que nosotros teníamos, esperando discreción de parte de los televidentes. Así que, sin más que hablar, disfruta de la entrevista que vas a ver a continuación. Hey, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les ha ido? Algunos de ustedes están teniendo problemas con nuestro contenido y ha tenido unos deseos macabros. Está haciendo ayuno y oración para que los views comiencen a bajar, para que la gente no tenga interacción, para que cerremos el canal. Y lo más interesante es que lo hacen en el nombre del Señor. Le oran a Dios para que nos haga daño, para que nos haga mal, para que arruine lo que nosotros estamos haciendo aquí, porque a ustedes no les gusta. Conceptos como esos, ideas como esas, acciones como esas, son las que generan que otras personas tengan dudas acerca de la existencia de Dios, porque, coño, si usted es una persona supuestamente que sirve a un Dios de amor y tiene ese tipo de pensamientos y de actitudes, o sea, ese es un maldito desgraciado o no existe. Eso piensa en alguna gente. Pero hoy vamos a conocer un poquito la postura de nuestro invitado, que él no tiene un concepto como el que yo estoy diciendo ahora. Él cree que Dios no existe. Bienvenido, César. Gracias, Rubén. Gracias por invitarme a tu programa. Y esa introducción me pareció muy acertada desde mi punto de vista, desde mi cosmovisión sobre lo que es Dios. Sí, pero antes de comenzar, déjame hacer mis anuncios. Dale. Señores, recuerden que estamos en Dejen el Relajo, Apostasía, Herejía, y ya estamos grabando para Vamos al Debate. Si no ha salido un capítulo de Vamos al Debate antes de que salga este video, pues ya sabe que estamos preparando el ambiente para eso. Así que esto se está poniendo de puta madre. Esto se está poniendo cabrón. Sí, no soy mexicano, pero ¿qué importa? Me gusta usar palabras así media raras para que ustedes comiencen a decir, ¿esto qué pasó? ¡Qué vaina! Déjenme en los comentarios. Recuerden que aquí nosotros tenemos un contenido chispeante y aunque algunos tengan mala fe, seguimos creciendo. Así que anúnciate con nosotros, que aquí las cosas siguen avanzando. Y vamos a ver cómo nos va con César. Si de verdad él puede demostrar que Dios no existe, o yo tengo que venir y demostrarle aquí sin pruebas que Dios existe. Esa parte me gustó. Demostrar sin pruebas, es decir, que sería una especulación. No hay forma de poder tener pruebas de la existencia de algo que está por encima de nuestras capacidades, que no lo podemos ver, que lo único que podemos es sentirlo o identificar algún tipo de sensación como que es él. Pero hay pruebas, ¿eh? Hay pruebas. Bien, Rubén, te daba las gracias por invitarme a tu programa. Repito nueva vez. Y con mi postura atea, Dios no existe. Y yo parto de la premisa de que
Para nosotros poder identificar eso que llaman Dios, tenemos que partir de las cualidades que dicen los creyentes que ese ser tiene. Y si esas cualidades están presentes en algún momento de nuestras vidas o en algún lugar, pues podríamos llegar a la conclusión de que existe. Pero de lo contrario, si esas cualidades están ausentes en nuestro día a día, entonces la conclusión sería lo contrario. No podríamos decir que existe si no encontramos las cualidades de ese ente. Pero antes de, quiero que me den unos minutos para definir qué es un ateo, porque hay confusión. Okay. Aunque suena fácil decir, un ateo el que no cree en Dios, pero hay una confusión, y es que muchas personas, básicamente creyentes, ven a los ateos como una religión. De hecho, algunas veces me acusan, no, pero el ateísmo es una religión. No lo es. No lo es. Para mí el ateísmo es una cuestión de fe. Tampoco lo es, pero podemos hablar sobre eso. Sí, vamos a hablar sobre eso. Me acusan de que soy religioso porque soy ateo, porque asumen que el ateo también es un religioso. Pero para que caiga dentro de la categoría de religión, tiene que cumplir algunas condiciones que el ateísmo no cumple. Por ejemplo, algún libro que debamos seguir, un dogma, reglas. Nietzsche, ¿cómo es? Max. Sí, hay ateos famosos que han escrito, como lo que tú mencionas, Nietzsche, Marx, Kant. Muchísimos ateos podemos mencionar, pero no quiere decir eso que esos libros... Esos son los Pablos y los Pedros del ateísmo, ¿eh? No necesariamente, porque ellos no nos dicen cómo conducirnos en la vida. Diferente al religioso, que sí tiene una serie de parámetros en el cual yo puedo medir si tú realmente eres un real cristiano, porque hay un marco el cual yo pueda comparar tus acciones. Pero un ateo tú no puedes meterlo en un marco porque no hay ese libro dogmático que nosotros tengamos que seguir o congregarnos o una filosofía de vida del ateísmo. El ateísmo simplemente lo único que une a los ateos es que no creemos en Dios, que entendemos que Dios no existe. Es el único. De ahí en adelante los ateos podemos creer cualquier otra cosa. De hecho, hay ateos que creen en cosas paranormales. Bueno, aquí tenemos un ateo cristiano. Mira, él no cree en Dios, pero sí cree en Jesús. Hay una dicotomía ahí, hay una dicotomía cognitiva, porque dentro de lo que es el ateísmo, las divinidades no tienen cabida. Por eso el concepto como tal, la raíz del ateísmo es sin Dios. Y Dios involucra cualquier tipo de divinidad, no solo el judeo, musulmán, cristiano, sino cualquier tipo de divinidad, sea pagana, como le llaman ustedes, o cualquier otra. Entonces, quería definir ese concepto para que la gente quede clara de que el ateo, lo único que yo tengo en común con otro ateo es que no creemos en Dios, que entendemos que Dios no existe. Ya cualquier otro comportamiento que tenga un ateo y se le atribuya a los demás ateos, ya estamos cayendo en una falacia de generalización, en donde yo le asumo esa conducta a todo el que dice ser de esa filosofía de vida. Los ateos dominicanos, por ejemplo, tienen una asociación y se reúnen semanalmente. Ahora mismo creo que hay un grupo que lo está haciendo en encuesta. Se reúnen para discutir y para poder debatir, enseñar sus conceptos y debatir con otros sobre ese mismo concepto. Prácticamente lo que hace una iglesia que se reúne un día a la semana para compartir sus conceptos y debatir. Bueno, debate un poco, pero mayormente compartir sus conceptos acerca de su creencia. Sí y no. Sí, porque están cumpliendo con las reglas de que se están reuniendo y compartiendo ideas, pero en el caso del creyente, él no comparte ideas, él tiene que asumir lo que dice el libro que él sigue y lo que dice el pastor. Esa es la diferencia. Bueno. El ateo, yo podría ir a una reunión de esa y nadie me va a decir a mí que lo que ellos están diciendo ahí, yo tengo que regir mi vida por eso. Ahí radica la diferencia. Que si hay debates conforme a las ideas que tienen los ateos en esas reuniones que yo nunca he ido, no van a marcar mi filosofía de vida ni mi conducta. Esa es la diferencia. En el tema del cristianismo, que es lo que nos atañe directamente a nosotros, sí. Si tú decides ir a una iglesia, automáticamente, desde tu vestimenta hasta tu forma de conducirte en la vida, te la van a corregir. Tiene que cambiarla. Depende de qué tipo de iglesias. Hay iglesias en las que lo único que procuran es que tú no hagas, no violes la ley. Bueno, como todo un país cualquiera que procura que sus ciudadanos no violen la ley. La iglesia se va un poquito más allá de la ética y se pasa un poquito más a la moral, donde hay leyes que, aunque no tienen que ver con la ética, o sea, aunque la ética te la permite porque
tú no afectas a terceros, pero la moral no, porque tú afectas tu propia integridad. Y en este caso, la religión se va un poquito más a la moral y te dice, te recomendamos que no hagas eso. ¿Te recomendamos? Sí. Lo que pasa es para el infierno. No. Lo que pasa es que usted está basándose en un grupo religioso que son los más radicales. Hay otros grupos religiosos que no son tan radicales. Ejemplo, en mi propio caso, no existe tal cosa como el infierno. Eso no es un concepto bíblico, es un concepto que la religión inventó, parte del cristianismo. Entonces, desde ese punto de vista, no hay forma en la que tú te puedas ir para el infierno si no existe tal cosa como el infierno. Hay grupos religiosos igual que creen, así mismo no existe tal cosa como el infierno, ni que porque tú te pongas o te dejes de poner una ropa, vaya a pasar que tú te vayas a morir o a perder o de irte para el infierno. Pero hay grupos que sí. Y ahí es donde está el asunto. Que hay grupos que son radicales, sí, extremistas. De hecho, en ese planteamiento que tú haces ahora, es parte de lo que lleva a muchos ateos a entrar al ateísmo. El tema de las interpretaciones, que todos tienen razón cuando ellos te muestran algún versículo de la Biblia donde ellos se fundamentan. Todos. Sí, claro. Todos. Entonces, hay una contradicción en la misma Biblia como tal para que surjan todos estos grupos cristianos creyentes. Por ejemplo, yo puse el tema de la ropa, por poner algo, porque sabemos que existen lugares en donde te dicen cómo tú debes vestirte. Uh-huh. Pero en el tema que tiene que ver con la Biblia, hay muchas reglas que un creyente deja de lado y otras sí las asume y según le convenga. Entonces, si Dios existiese, desde mi punto de vista ateo, si Dios existiese, Él en su todo poder debió dejar un libro claro, específico, que no estuviese tan segregado en tantas sectas cristianas y religiosas, que Él ya lo sabía que iba a pasar. Primero, Dios no dejó libro. Lo dictó. No, tampoco ni dictó. Ninguna confesión de fe le puede decir a usted que Dios dictó. Todo el mundo puede hablar de inspiración. Ejemplo, yo inspiraba a gente a escribir cosas. Yo nunca se las dije, ni tenía la intención de que la escribiera. Solamente ellos, al tener un tipo de relación conmigo, se sintieron inspirados a escribir cosas. La Biblia te cuenta la historia de un pueblo. La historia del pueblo de Israel y su relación con uno de sus dioses, o con varios de sus dioses, pero luego en particular uno. Y luego te cuenta la historia de un Mesías que es parte de su idiosincrasia y su propuesta de estilo de vida. Y luego coge a un teólogo y ese teólogo le presenta a diferentes grupos o iglesias, su propuesta acerca del comportamiento de esas iglesias. Todo eso es lo que se reúne y se compone como la Biblia. Que hoy en día hay confesiones de fe o iglesias que dicen, no, esto es la palabra de Dios. No, eso no es así. La Biblia no es la palabra de Dios. En la Biblia podemos encontrar la palabra de Dios. Pero la Biblia es un libro que te habla de la historia de Israel en su relación con Dios y con otros pueblos. De su constitución, de cómo se rigen ellos. Y la historia de uno de sus mesías, o de uno que se proponía como el Mesías, que el cristianismo ha aceptado como Mesías, y de algunos conceptos que uno de sus teólogos, que se conoce como Pablo, presentó a varias iglesias y que hoy un grupo cristiano dice, eso nosotros lo adoptamos para nuestras iglesias también. Ahora, ¿dónde está el error de muchas iglesias? En venir y decir no, porque esta es la palabra de Dios. Y literalmente todo lo que dice ahí lo dijo Dios. Eso no es así, eso no es real. Por lo tanto, no se puede decir que Dios debería haber dejado un libro en mejores condiciones cuando Dios no dejó ningún libro. Es una recopilación de cosas que pasaron y que nosotros tomamos como un elemento, como conceptos a los cuales aferrarnos para tener un conocimiento del Dios al que elegimos. El Dios que eligieron los judíos, lo elegimos nosotros. Bien. Tú dices entonces que sé que muchos cristianos te van a atacar, obviamente en los comentarios, porque ellos son de la parte que tú dices. Yo conozco mi postura porque ya aquí tenemos videos donde yo hablo
me han entrevistado a mí para yo hablar sobre eso, yo hablo abiertamente Bien. sobre eso. Entonces, tú dices que es una inspiración y tú pones el ejemplo de que tú has inspirado personas a que escriban algo. Ajá. Ahora bien, esas inspiraciones que muestra la Biblia del Dios verdadero de ustedes, ¿cómo yo sé hasta qué punto hay manipulación humana? Y cómo yo sé, como tú mismo dijiste, que sí podemos encontrar la palabra de Dios, en qué punto yo sé que está la palabra de Dios y en qué punto en esa inspiración no hubo una interferencia humana para manipular texto y manipular escrito y crear reglas a conveniencia del momento específico en el que se estaban narrando esas historias, que estoy de acuerdo contigo, que es del pueblo de Israel. Entonces, ahí es que entra el tema de, ¿puedo confiar en un libro con esa descripción que tú me estás dando? Desde mi punto de vista, no. Entonces... No, pero no, es que usted no confiaría bajo ninguna circunstancia. Sí, mira, yo confiaría. Ahora, que yo crea en él es otra cosa. Y que yo diga que Dios existe. Verá, estamos basándonos mucho como en la religiosidad más que en el Dios, que es mi punto, el que me quiero enfocar. No, porque nos desviamos un poquito. Usted está presentando mutuamente. Usted está presentando los elementos que tienen que ver con el hecho de que por cuál no creería en Dios. No necesariamente. Toqué el tema de la religiosidad porque mencionaste el tema de la diversificación de las creencias y lo toqué superficialmente porque mi enfoque básicamente es como tal la Biblia y la demostración de que las cualidades, que así fue que empecé mi intervención, de que esas cualidades que dicen que tiene ese Dios, al cual yo debo seguir y adorar, no se ven en la Biblia, no las encuentro. Por lo tanto, digo, pues si me dicen que esas son las cualidades y busco en la Biblia, la leo y no encuentro dichas cualidades, pues para mí entonces no existe ese Dios que me están diciendo. Si tu cosmovisión de ese Dios es otra diferente a la que a mí me han vendido toda la vida, pues eso podría ser válido y aceptable, pero quiero centrarme en las características que me han dicho a mí y te las puedo mencionar y tú me puedes decir si es el mismo Dios en el que tú crees. Bien, entonces con el tema de las cualidades, que es básicamente lo que busco en la Biblia del Dios que se me ha mostrado desde pequeño, es la que no encuentro, repito. Por ejemplo, ahí me dijeron que ese Dios es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, que creó todo, material e inmaterial, que todo lo que sucede es por él o por lo menos lo permite. Nada pasa sin su voluntad. Es lo que a mí me ha enseñado. Ahora bien, si vamos a la Biblia, que es el texto en el cual nosotros podemos tratar de encontrar este personaje, porque no hay otro libro que haga referencia a esto, por lo tanto, no tenemos dónde más ir que no sea la Biblia, que es la palabra de Dios según algunos creyentes. Entonces, del plan perfecto que dicen los creyentes que tiene Dios para nosotros, porque todo está planificado, según ellos, o por lo menos algunas corrientes religiosas, Dios nos crea a nosotros, a través de Adán y Eva, como seres perfectos y para vivir eternamente. Ese es el plan. Pero nos dice que hay un árbol del cual nosotros no podemos comer. Porque si comemos de él, pues moriremos. El moriremos ahí aparenta ser espiritual porque ellos no murieron, siguieron con vida. Podemos interpretar que se refería a una muerte espiritual. Algunos la atañen a una muerte espiritual, pero eso es como... Sí, es estúpido. Es ilógico porque... También murieron físicamente. Se supone que si ellos iban a vivir para siempre, pues ¿dónde están? Si la muerte era espiritual, se murieron. En algún momento se murieron. Lento, pero se murieron. Ahí entraba el tema hacia dónde iba, de la misma contradicción en sí de la Biblia. De que si me la interpretan como espiritual, ¿por qué murieron físicamente? Exacto. Y si era físicamente, entonces lo espiritual no cabría en esta ecuación. No es que no hay tal cosa como una muerte espiritual así. Eso es, o sea, el texto dice, se van a morir. Exacto. Y, ¿sabe qué? Murieron. Se murieron. Entonces, sí existieron. Entonces, muy buen punto, sí existieron. Porque según los estudios, eso es una metáfora, una parábola, no es que es ilógico pensar. Dame mi cámara, por favor, dame mi cámara, estoy hablando. Es ilógico pensar que Adán y Eva, que la historia de Adán y Eva existió exactamente así. Solamente lo piensan aquellas personas que no tienen ni idea de cómo funciona la Biblia o cómo se escribió la Biblia. La gente que cree que Dios se sentó al oído de Moisés y le comenzó a decir, Moisés, mira, pasó así. No, esa vaina nunca pasó, eso no pasó. Entonces, Moisés le escribe, si le escribió Moisés, y si le escribió Moisés,
y le escribió, según la misma cronología que usó Moisés, le escribió 2000 y pico de años después de que pasó, cuando se inventa la escritura. Y sucede y viene el caso que antes de eso no había escritura, por lo tanto, eso fue un hecho que si pasó, fue de boca en boca. ¿Y cómo es que un hecho de boca en boca, sin haberlo escrito, lo van a escribir justo y exactamente como ocurrió? Eso no es posible. Tú eres más ateo que yo. No es ateísmo, es lógica. Bien. Es que se le ha dado un matiz a la religión más místico de lo que tiene, más fantasioso. Bien. Voy a caer en el punto en esa parte ahora, cuando complete la idea que tenía sobre el tema de Adán y Eva y el plan perfecto. Entonces, Dios como ser perfecto tiene que crear cosas perfectas. No hay. Y la perfección, nosotros en nuestro mundo la definimos como el máximo nivel que algo puede alcanzar y no acepta mejora. Eso es estúpido, también es estúpido. Bien. La perfección no puede ser algo así, porque perfecto. No existe la posibilidad de la no mejora. Inclusive, yo soy de lo que creo que Dios está en un plano súper, mega, ultra superior a nosotros y aún así se mejora. Bien, entonces tú estás del lado mío. No creo que tenga en un punto de límite. Dios no tiene límite. Y como Dios no tiene límite, entonces Dios se puede mejorar. Por tanto, en nuestro caso, la perfección, según yo la defino personalmente, mi definición personal es esta. La perfección es el crecimiento continuo a imagen de Dios. Ok. ¿Ya? La perfección que definen otras personas de ese mismo Dios del cual tú estás hablando, veo que no se ponen de acuerdo entre ustedes mismos. No, es que son gente que le dan paso a los ateos. No se ponen de acuerdo. Para que tengas razón, entonces, para que no crees. No, lo que sucede es que ya tú has estudiado las argumentaciones ateas y le has buscado un bajadero más o menos lógico. Si supiera que no. No. Lo que yo he estudiado es la Biblia. Bien, entonces, Rubén, si ese plan, vamos a llamarle perfecto, dentro del mundo genérico del cristianismo, porque tú estás en un punto, si se quiere, un poquito diferenciado de la mayoría. Entonces, pero lo que la mayoría predica es que es un plan perfecto y que a raíz de esa desobediencia que tuvo Adán y Eva con Dios, es que nosotros morimos. Esa es la justificación. Cuando tú le preguntas a una persona, ¿por qué los seres humanos mueren? Por el pecado original. Si no hubiésemos pecado, quiere decir que estuviéramos eternamente viviendo todos al día de hoy. Entonces, si Dios, que todo lo sabe, que tú dijiste que sí, que era omnisciente, él sabía que eso iba a pasar. O sea, no hay forma de que él no lo supiera. Por lo tanto, el Dios misericordioso y bondadoso deja de serlo cuando él, sabiendo que eso iba a pasar, no lo evita. Pudo Dios, yo como humano tengo varias opciones de un plan mucho que funcionase mejor que el de Dios. Y no soy ni omnisciente ni omnipresente, ni lo sé todo. Por ejemplo, si yo creo efectivamente a Adán y Eva para que vivan para siempre, efectivamente le pongo la tentación y ellos pecan, ¿qué yo pude haber hecho? Yo lo pude haber destruido a ellos dos. O al menos intervenir cuando ellos estaban porque ocurriese el pecado. Al menos intervengo cuando está por ocurrir el pecado y lo evito. Eso es una opción. 2, lo destruyo a ellos dos. ¿Por qué tomo la opción de destruirlo? Porque al final del día Dios destruyó la humanidad más adelante con un diluvio. Entonces, no tiene sentido que un ser omnisciente no destruyese a una simple pareja desde el punto de vista numérico. No digo que un ser humano no tenga el mismo valor que otro, si todos tienen el mismo valor, pero desde el punto de vista numérico es preferible destruir una pareja que más tarde destruir una humanidad. No tiene lógica. Entonces, su lógica tiene más lógica que la misma narrativa. Entonces, si tú dices que la narrativa del Génesis en la parte de la creación del hombre es una metáfora, ¿qué me hace a mí pensar que la muerte y resurrección de Cristo no es una metáfora también y solo es una historia alegórica a algo ficticio, probablemente un sincretismo de otras culturas antiguas, que sabemos que hay otras mitologías que presentan cosas similares al cristianismo? Entonces, ¿cómo puedo yo leer la Biblia de manera tal que yo pueda identificar qué es metáfora y qué es real y que yo lo puedo seguir al pie de la letra? Hay evidencias acerca de la existencia de Jesús. Del Cristo, ¿qué te puedo decir? El Cristo es otra cosa. Tú estás del lado mío. El Cristo es otra cosa, pero de Jesús por lo menos hay evidencia de que Jesús existió. Y
algunos de los mismos relatos bíblicos dicen que hubo testigos. Ahora, hay otros relatos de otros autores que no están en la Biblia, historiadores, que cuentan la historia de Jesús. Claro, no tan mistificada como aparece en la Biblia, porque en la Biblia está diseñada para venderla como un concepto teológico. Es mercadológico. No, mercadológico no, teológico. Quien escribió los evangelios, que escribió la historia de Jesús, lo escribió con la intención de presentar a Jesús como un Mesías. Cada uno de los autores para una comunidad específica, que por cierto no fueron ninguno de los apóstoles. O sea, los autores de los evangelios no son los apóstoles. Tienen nombres parecidos a los apóstoles, pero es porque como aquí pasa en América Latina, o sea, aquí aparecen 200,000 Pedro, 400,000 Juan, 50,000 Andrés. O sea, eso es normal que la persona tenga un nombre, son nombres comunes. Pero el que escribió cada evangelio lo escribió con la intención de presentar una postura teológica acerca de Jesús. Ahora, ¿Metáfora? eso es en los evangelios. Mas, sin embargo, hay historiadores que no eran convertidos a ese concepto religioso, solamente contaban la historia como ocurrió, que cuentan la historia de Jesús. Bien. Y entonces ahí te pueden decir, mira, fuera de la Biblia hay datos que te pueden decir que ese personaje sí existió y que tuvo una vida de X, que cuando tú comparas la historia que te están contando con el relato bíblico, tú dices, vamos a pues compararla. sí, mira, ahora mismo la vamos a comparar. Tiene ciertos parecidos. No es tan mística como aparece en la Biblia, pero tiene cierto parecido. Entonces, ahí se cae el concepto de que podría ser una metáfora o una parábola la historia de Jesús. Ahora, hay muchos hechos ocurridos con Jesús que podríamos decir que quizás fueron agregados, porque hay textos que se sabe que fueron agregados en los evangelios. Marcos capítulo 16, más de la mitad del capítulo fue agregado. Y así otros textos de la Biblia fueron agregados, fueron modificados para poder cumplir con un concepto doctrinal de lo que en la época dirigían la religión. Y eso estamos clarísimos. Eso no nos quita nuestra fe en Dios. Solamente que nos hace claro que no es exactamente como nos lo vendieron. Más eso aún así no quita nuestra fe en Dios. Vamos a ver. Vamos por parte. Me dijiste muchas cosas, pero al final no encontré la esencia de cómo identificar qué es metáfora y qué no es en la Biblia. No lo identifico todavía. No, porque lo que se usa son reglas gramaticales. No se usa una regla especial de la Biblia. Son las mismas reglas gramaticales. Cuando usted lee un texto, usted dice, tienes reglas gramaticales, usted dice, esto es un cuento, esto es una historia, o esto es una metáfora. O sea, son las mismas reglas que se aplican a la gramática de cualquier tipo de literatura. Para la Biblia no se usan elementos especiales, digamos, que solamente puedan encontrarse en la Biblia, porque eso sería como demasiado... Entiendo. Igual, no tengo nada concreto de cómo identificar una metáfora de algo real en la Biblia. Investigue sobre las reglas gramaticales acerca de cómo identificar una metáfora en cualquier otro tipo de texto, y aplícalo a la Biblia, porque la Biblia no es un libro extra. En la misma Biblia, yo leyéndola, identifico cuando se está hablando en parábola y una metáfora. Pero el cristianismo está fundamentado sobre la muerte y resurrección de Cristo. Si eso caería si eso sería una metáfora, por su propio peso caería todo el cristianismo, se desplomaría, porque ahí es que se fundamenta su fe. Sí, claro. Entonces, el tema no era Cristo, pero ya que lo mencionaste, pero ya Cristo no puede salir del tema. No, pues, exacto, nos lleva hacia allá. Hablaste de las evidencias de la existencia de Cristo. Eso en absoluto prueba nada. De muerte, resurrección, milagro. En absoluto lo prueba. Porque pudo haber existido. Yo soy de lo que duda que existiese. Y voy al punto. Pero si existió, no cambia en nada, porque como tú bien dijiste, lo que habría que identificar si realmente él fue lo que dicen los evangelios. Ese sería el punto a demostrar. Ahora, no su existencia. Hay un punto clave aquí. Y quizás es un concepto que debes tener claro. La Biblia no intenta.
bajo ninguna circunstancia, demostrar la existencia de Dios. O sea, la Biblia no tiene el más mínimo interés. Ninguno de los autores de la Biblia, ningún libro de la Biblia está diseñado para tratar de demostrar que Dios existe. Cada texto que está en la Biblia está escrito basado en el que lo está leyendo, cree en Dios. Bien. O sea, no se puede usar la Biblia como un elemento para demostrar la existencia de Dios, porque la Biblia no trata de demostrar para nada. La Biblia no presenta nada que te demuestre la existencia de Dios, porque no fue escrita para demostrar la existencia de Dios. Se fue escrita para presentar, en parte, la propuesta de Dios y en parte, la relación de un pueblo con ese Dios. Bien. Palabra propuesta. Si tú me dices que me estás mostrando un libro sobre la propuesta de alguien, se supone que ese alguien tiene que tener algún nivel de existencia. Por lo tanto, la propuesta en sí quiere demostrarme que él existe. No. Es que solamente la Biblia es un libro judío, escrito por judíos, para judíos. Y cuando se escribió cada libro de la Biblia, porque ahora sí es posible que haya, pero en ese momento no existía ningún ateo. O sea, todo el mundo creía en algún tipo de Dios. Y había una élite que creía en un Dios específico, que es Yahvé, Yahweh, Jehová, Dios, o sea, el Señor, como lo llamamos hoy, el Eterno, ese Dios. O sea, en la Biblia, en los escritos de la Biblia, no hay la intención de tratar de demostrar que existe un Dios. La intención es tratar de mostrar la forma en la que ese Dios se comunica. ¿Y qué es lo que ese Dios quiere? Pues existe entonces. Porque para todo el que fue escrito, entendía que existe. No había un hecho. No había la posibilidad de que hubiera alguien que lo cuestionara. Estoy de acuerdo. Al punto de que en esa época ser ateo era creer en un solo Dios. Claro, porque era el politeísmo lo que predominaba en aquel momento. Perfecto. Y si vamos al contexto histórico, tú das en el clavo. En aquel momento se daba por un hecho. Cuando había desinformación, poca ciencia, poca flujo de todo, o sea, de todo escaseaba en ese momento. Por lo tanto, para todo el mundo lo normal era creer, porque no había otra cosa. Eso sucede cuando mencionan que los científicos son creyentes, pero es que en esa época no había otra cosa. Aún siendo científicos, eran creyentes. O sea, no demuestran en absoluto nada, ni que sea la Biblia cierta, ni que Dios exista. Pero me quiero referir a este punto, porque no quiero dejar en el aire el tema de Jesús. Hablaste de las evidencias del Jesús histórico. Y dije que si existió o no, para mí no cambia en nada. Para mí no existió, pero si existió o no, no cambia, porque lo que habría que entonces centrarse es, luego de demostrar que existió, que fue el Cristo y que resucitó y que hizo milagro. Ese es el punto de debate. Sobre las evidencias históricas, una de las más relevantes es la de Flavio Josefo. Esa es una de las más relevantes. Hay varias, pero la que más se utiliza como argumento de los creyentes para decir que Jesús existió como hombre es la de este historiador judío, que nació 20 años después de la muerte de Jesús, o sea que estuvo bastante cerca de los eventos en que Jesús, de la tierra en que Jesús anduvo, y que pudo quizá conocer personas que pudieron haber conocido a Jesús, probablemente, si murieron viejos, que era difícil en aquella época con poca tecnología, pero bien. Entonces, si vamos al texto flaviano, como se le conoce, es un párrafo del texto flaviano donde se hace alusión al Jesús. Pero, ¿qué dice el texto flaviano? Lo primero es que lo nombra como Cristo, cuando Josefo era judío, lo cual los judíos no creían en Cristo, no creían que él era el Cristo. Que si hay una facción que sí. Bueno, por claro, eso seguía, claro porque que creían que era un Mesías. Claro que había. Entonces, Flavio Josefo tiene una prolífera escritura en el sentido del volumen de cosas que escribió. Y un ser que haya existido con las cualidades místicas que se le atribuyen a Jesús y que un historiador cercano a su época solo haya escrito un párrafo, deja mucho que desear. 1. 2. Según los estudios filológicos que se le han hecho a ese texto, se ha casi demostrado, casi 100%, que fue una interpolación de los cristianos primeros. ¿Por qué? Podemos buscar el texto completo, debí traerlo, no pensé que íbamos a llegar ahí porque pensaba pero debí traer el texto completo, y es un párrafo en el medio de dos párrafos, que cuando tú lees el párrafo que está encima del párrafo que hace alusión a Jesús,
y tú salta el párrafo que hace alusión a Jesús y salta al tercer párrafo, queda como que ese párrafo nunca existió. Pero si tú lees junto con el párrafo donde habla Jesús, hay coherencia entre el primero y el segundo y el tercero. Cuando tú lo lees, ¿me doy a entender? Uh-huh. Si lo leo corrido, el tercero pierde como un poco de coherencia porque no hay una línea de tiempo entre uno y otro. Pero si yo salto el texto donde habla de Jesús, me hace total coherencia. ¿Qué dice Flavio Josefo? Más o menos, que por aquel tiempo hubo un hombre, si es que se le puede llamar hombre, difícil que Flavio Josefo se expresara de esta forma, porque hacía cosas maravillosas y mucha gente lo seguía y le llamaban el Cristo. Difícil que le llamara el Cristo. Pero le llamaban el Cristo. No es difícil, porque en esa época pudo haber otros profetas y otras personas que se autodenominaran Cristo. Pudo haber. Habían. O sea, abundaban. Eso era lo común. Eso era lo común. En el mismo evangelio se nombra de que antes de Jesús había otro Mesías. Hacía poco, y que acabó con un ciento. O sea, eso era normal. Pero que cada año, hasta la fecha, cada año, hay candidatos a Mesías todavía en Israel. Para cerrar con el tema de Jesús. Entonces, dije al principio que dudo que haya existido y si existió no cambia nada porque lo que habría que demostrar que era el Cristo y que hizo lo que dice que hizo. Y volviendo entonces a Flavio Josefo, si ya el texto está casi confirmado de que es una interpolación de los cristianos tempranos de aquella época, ¿por qué crear un texto ficticio de una persona que realmente existió para justificar una existencia histórica? Me generaría una duda razonable. De si él existió, claro. ¿Por qué hay que falsificar documentos? No tendría sentido. Lo que hay que embarcarse en la búsqueda de esas evidencias que me puedan demostrar, no que él existió, que él era el Cristo. Porque no tiene sentido que me digan, él existió, ok, ya, tengo que creer en él. No necesariamente. Hay un punto clave aquí, está el hecho de que demostrar que él existió no es tan complicado. No es tan complicado. Demostrar que él era el Cristo sí está más complicado, porque eso tiene que ver con un concepto de una creencia. Un Cristo o un Mesías era alguien que reunía ciertas cualidades que, por cierto, la mayoría Jesús no las reunía dentro del concepto judío. Por eso los judíos ortodoxos no lo consideran como un Mesías, porque un Mesías no venía a salvar al mundo, venía a restaurar la gloria de Israel. Bien, pero eso es otra cosa. El punto clave es que el asunto de tratar de demostrar que era el Cristo ya es un asunto que se sale de la lógica, porque desde el concepto cristiano un Cristo no es lógico. Es un ser sobrenatural que se supone que es un Dios, o que es, la gente se quilla cuando digo que es un Dios, que es Dios y que vino a morir por los pecados de la humanidad y todo eso. O sea, tratar de demostrar eso es un asunto ya más complicado, porque es una parte clave en el concepto de lo que está escrito en la Biblia. Bien. Y es que todo lo que está escrito en la Biblia, usted lo cree, lo acepta o no, es por fe. No hay una lógica natural con la cual usted pueda usar para convencerse de que eso es así. La única forma en la que usted puede determinar que eso es así es por medio de la fe. La Biblia no es un libro ni de texto, ni de historia, aunque contenga esos. No es un libro que te cuenta cosas, simplemente. Es un libro de fe. Bien. No tiene más nada fuera de ahí. Bien, verá. Tu estilo de creencia me gusta. Es que sea real. Sin embargo, lo demás es fantasía. Sin embargo, sigue cayendo en el ortodoxo, en el cristiano ortodoxo. ¿Por qué? Porque en algún momento me trae elementos demostrativos, por ejemplo, diciéndome que Jesús sí existió, pero luego dice que la Biblia no quiere demostrar nada de que haya existido. Entonces, la Biblia no demuestra que Jesús existió tampoco. Exacto. Entonces, solamente te cuenta lo que pasó con Jesús. O estamos del lado de que la Biblia es pura fe en todo el sentido de la palabra. Es que la Biblia es pura fe. Y nunca me traiga nada histórico como lo por eso de yo Jesús, digo, como que por eso cuando yo hablé de lo histórico no mencioné la Biblia. Incluso puse en duda los textos que hablan de Jesús en la Biblia. Yo mencioné a otros autores. Yo no mencioné la Biblia. O sea, la Biblia no es un libro de historia. No lo es. Los evangelios te cuentan acerca de Jesús o elementos de Jesús,
Pero es tratando de mostrar algo. No es con la intención de contarte una historia. Es presentándote a un Mesías. No presentándote a una persona, a un personaje o su historia. Mira, ese es el Mesías. ¿Por qué el Mesías? Porque hizo esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, la intención no es contarte una historia. La intención es convencerte de que ese tipo es el Mesías. Esa es la intención. O sea, no es que decirte, el tipo existió, el tipo anduvo, el tipo tuvo. No, es, hey, hubo un tipo que se llamaba Jesús y que hizo esto y 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 esto. Por lo tanto, él es el Mesías. Punto. O sea, nunca la Biblia intenta demostrar que algo pasó, sino con lo que pasó, llevarte a que tú tengas fe. Es la intención del texto bíblico. Ya sea historias macabras de los israelitas matando mujeres, niños y todo. Que eso, tomando en cuenta que eso nunca fue, que Dios dijo, eso no pasó tampoco así. Eso era que en aquella época todo el mundo decía, Dios me mandó a que hiciera. Y así lo escribían. Dios no tiene nada que ver con esa vaina. Era la guerra de los pueblos de ese momento, esa época. Que un grupo de cristianos ignorantes de este momento le guste más la fantasía de creerse que no, eso fue que Dios mandó y si Dios dijo, Dios soberano. Jódanse con su ignorancia, estúpidos. Bien. Pero no es así. El tema de Jesús es bien apasionante. No era el tema original, pero llama. ¿Cuántos minutos llevamos? A ver si hacemos una segunda parte o seguimos. Ok, seguimos. Aún nos quedan como un par de minutos. Entonces, habla de que la Biblia no pretende ser un libro histórico y que los hechos que se narran en ella no necesariamente ocurrieron. Ahí vuelvo y caigo en... Y si entonces la resurrección de Cristo nunca sucedió y simplemente es una historia alegórica a un Mesías para ilustrarnos de cómo podría ser un Mesías y no realmente sucedió, ¿cómo yo podría creer entonces en la vida eterna que me están prometiendo si lo sigo? El único problema está en que un Mesías judío no tenía que morir ni resucitar. Por eso, por lo tanto, hablar de eso a un judío no tendría sentido. No tiene sentido. Entonces, como está escrito ahí que pasó, yo lo creo más fácil por el hecho de que no están tratando de convencer a un pueblo de que, mira, él cumplió con los requerimientos de un Mesías judío. No, lo que están diciendo ahí no cumple con los requerimientos de un Mesías judío. Por lo tanto, yo lo podría creer más fácil porque no intentan convencerte de lo que tú crees. Te están diciendo algo diferente para que tú creas que él es un Mesías que vino a salvar el mundo. Por eso yo lo podría creer más fácil, lo de la muerte y la resurrección. Claro, que nadie más ha resucitado después de ahí, pero bueno, son otros 500. El asunto de fe, como le dije. Nadie más. El asunto de fe. En las resurrecciones, registros que tengamos, no históricos ni validados científicamente, solo están en la Biblia. No están en ningún otro lugar, porque la Biblia es un libro mágico, mitológico. Sí, claro que sí. Mágico, mitológico, que desde mi punto de vista no son más que creaciones de hombres, y hasta cierto punto tú me das la razón de que muchas de esas historias fueron creadas por el momento en que se vivía, el contexto histórico en que se estaba desarrollando ese pueblo de Israel. Muchas de las cosas que después Jesús contaba. Es decir, que tú me estás dando a mí entonces más material para yo decir que no puedo confiar en un libro que quiera regir mi vida al chele por ciento, buscando una vida eterna que podría ser también una metáfora. Ahora, el problema está en que usted está hablando con una persona que no cree en Dios basado en la Biblia. Mi creencia en Dios, o sea, por eso van a acabar los creyentes. No, yo lo he dicho siempre. Nuestra conversación fluye de esta manera por el hecho de que yo no tengo mi fe en Dios basado en la Biblia, porque la Biblia no trata de mostrarme la existencia de Dios. Por tanto, yo no creo que Dios exista basado en la Biblia. Y te soy sincero de que me ha hecho sacar argumentos que para lo cual yo no estaba preparado para esta conversación, sinceramente. Ahora, porque le voy a decir por qué yo creo en Dios. Y ahí sí podemos agotar los últimos minutos para discutir esa parte. Ok, dale. Yo creo en Dios por el hecho de que usted está sentado ahí usando un aparato para grabar esto, y ese aparato que estamos usando tiene cierto grado de complejidad, ¿verdad? Yeah. Y esa complejidad, que no es tan grave, pero cierto grado de complejidad, fue diseñado por una persona que tiene cierto grado de inteligencia.
hasta ahora no hemos podido demostrar que tomamos absolutamente nada y sin que nada pase nada, ocurre algo. Por lo tanto, yo entiendo que el universo, que es tan complejo, nada más quedándonos en nuestro sistema solar, y el hecho de que la ubicación de la Tierra en el sistema solar y los demás planetas, sacando el asunto con los terraplanistas y esas cosas. Sí. Que eso sería otro debate. Eso sería otro debate. Pero cuando tomamos eso y vemos la vida en nuestro planeta, cómo la vida puede darse, desarrollarse, cómo nuestros cuerpos, ¿verdad?, tienen la capacidad de absorber nutrientes del ambiente y que los frutos, vegetales y todo lo demás tienen justamente lo que necesitamos, incluyendo la luz, el agua, y eso está ahí, de que nosotros somos seres con ciertas capacidades de inteligencia. Bueno, todos los seres también tienen inteligencia, solo que algunos tienen una menor y otro mayor. Nosotros aparentemente somos como lo que tenemos la mayor inteligencia. Aparente, porque he visto animales con más inteligencia que humanos. Sí, todo de acuerdo. Okay, entonces, todo eso me dice a mí que es más lógico para mí creer que existe un ser que tiene más capacidad que los seres humanos, que es superior a los seres humanos, que es más inteligente que los seres humanos, que le dio inicio a todo esto. Bien. Y le dio y plasmó lo que se conoce, lo que nosotros definimos como las leyes que ríen el universo para la vida. Para mí tiene mucho más lógica eso que decir, un día no había nada y la nada comenzó a haber algo y ese algo comenzó a tomar forma solo y eso solo llegó hasta donde estamos hoy. Y qué chulo, que donde estamos hoy, todo lo demás que no estaba cuando nosotros llegamos, lo hemos tenido que crear a partir de algo. Bien. Por lo tanto, no hay una evidencia posible de que la nada produzca algo, pero algo más inteligente puede producir algo más. Excelente, Rubén. Me gustó tu intervención final para cerrar. Vamos a ver. Vamos a comenzar. Uh-huh. Definí al principio el concepto de los ateos y que no necesariamente todos pensamos iguales porque no seguimos un lineamiento como tal. Estoy de acuerdo contigo. Nada sale de la nada. Eso está demostrado porque, según la ley de termodinámica, la energía no se destruye, ¿verdad? Si solo que se transforma. Ahora bien, si nada sale de la nada, no vamos a entrar en el concepto ni el debate de dónde salió Dios, porque no terminaremos nunca, porque nos vamos a remontar a una causa primera que nunca llegaremos. Dios puede pero ser bien, un extraterrestre. Pero bien, te van a acabar los creyentes. En el concepto, Anunnaki, un Anunnaki. O Enki. Tampoco yo creo mucho en Enki, pero en el concepto de que nada sale de la nada, estamos 100% de acuerdo. Entonces los creyentes tendrían que explicarme a mí de dónde sacó Dios materia para crear lo que existe. Porque de la nada Él no puede crear nada tampoco. Eso es un punto que te lo puede llevar. Sí, tienes razón. Dios debió existir materia. Si Dios existiese, por lo menos materia debió existir para Él moldearla. Porque ya tú has dicho que nada sale de la nada. Entonces de la manga Él no se podía sacar nada. Hay un concepto que lo estoy casi comprando y es que nosotros estamos dentro de Dios. Como nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo está lleno de seres que viven dentro de nosotros y dependen de nosotros, en el intestino, en la misma boca, en el tema de las bacterias, las enzimas. Exacto. Y hay un concepto por ahí que dice, lo que pasa es que nosotros, cuando la Biblia dice que Dios es todo, es porque nosotros, el universo, está dentro de Dios. O sea, parte de. Es un concepto que estoy estudiando para ver si hay lógica en él. Te cierro el punto de la nada. Dios debió sacar materia de algún lado. Uh-huh. Es decir, que si había materia ya, porque ya dijimos que nada sale de la nada, ¿por qué esa materia no se pudo organizar por varios múltiples accidentes y crear lo que existe hoy? Y si Dios es eterno, ¿por qué el universo no pudo haber sido también? Porque nada pudo haber salido de la nada. Entonces la materia tuvo que venir de algún lado. El concepto de Dios no es que Dios es eterno, sino es que Dios es sempiterno. Te van a acabar los... No. O sea, Dios es sempiterno. Sempiterno es mucho más allá de la eternidad.
La eternidad puede comenzar. Según la propuesta bíblica, Dios nos ofrece eternidad. Pero si la eternidad es sin principio y sin final, nosotros no podríamos tenerla. Dios es sempiterno, que Él es el que comienza la eternidad. Bien. Entonces, un asunto ahí rarísimo, sí, pero que es de fe. Cierro el punto de la nada. Entonces estamos de acuerdo de que él debió encontrar la materia en algún lugar. Lo pudo haber hecho él. Pero de la nada. ¿Qué sé yo? Su Tú saliva. dijiste, Dios no tiene saliva. ¿Quién dijo que no? Él Dice, no es si personal. si nos vamos al concepto bíblico, nosotros somos hechos a su imagen y semejanza. Si nos vamos a ir, entonces vamos a durar 2 horas en la más Biblia hablando. se usa el antropomorfismo siempre para decir los pies de Dios. Sí, la las mano manos de Dios, la cara del rostro de Dios. Dios debe, o sea, para mí, no, en serio, para mí, Dios no es nada o vacío. Dios es alguien que tiene manos, cuerpo, pie, cerebro, piensa, solamente que es súper, ultra, mega más poderoso que yo. Según el concepto de los creyentes. Sí, entonces cerramos el tema de la nada. Ajá. Te quedó el punto de dónde sacó Dios y te dijiste lo de la Saliva. Pero como buen creyente, tú estás actuando como buen creyente, lo que no sabes se lo inventan. Olvídate. Es que Dios no podemos. Es que de Dios y su existencia o inexistencia, solo podemos argumentar conceptos unos desde la fe y todo lo que viene de la fe. Pues cabe. Tenemos que meter. Cabe. Le podemos meter todo. Todo. Por la ventana de la fe cabe lo que sea. Todo. Así que yo puedo hablar de saliva. Tú y yo coincidimos en muchísimos puntos. Entonces, sí, era un ateo disfrazado. Era un ateo disfrazado. Yo te creo en Dios solamente que es más lógica. La nada, ¿verdad? La nada. El universo. Uh-huh. Las evidencias que los científicos han encontrado sobre la formación del universo apuntan a que hubo un inicio. ¿Verdad que sí? Uh-huh. Y los religiosos, como la Biblia dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra, pues ellos dicen que la Biblia tiene parte de ciencia porque lo mismo que dicen los científicos, ellos le dicen, por la fe están metiendo todo. Eso no tiene sentido. Porque la ciencia te explica el cómo, además del qué. La Biblia, como tú dijiste, ni es un libro histórico ni de ciencia, por lo tanto, cuando tratan de colarlo como que mira, es de ciencia, entonces, no es de ciencia, entonces le empiezo a buscar cosas que son anticientíficas en la Biblia, entonces dicen que no es de ciencia cuando no le conviene y que es de ciencia cuando coincidencialmente algo se parece. Nunca ha sido de ciencia. Lo que pasa es que esta gente que quiere encontrarle razón a todo, o sea, ve, mira, ahí dice que la redondez de la tierra, ves que ya Dios sabía que carajo, son tonterías. Que alguien dijo eso, lo escribió ahí, y por eso hoy decimos, no, porque Dios dijo no, eso lo dijo David, o lo dijo Pedro, lo dijo Juan, lo dijo Salomón. Sobre el diseño, háblate del diseño. Si Dios existe y Él diseñó el universo, es bien ineficiente e incompetente diseñando cosas. ¿Por qué? Centauri, próxima Centauri C, o Centauri C, que es una estrella que está... ¿A cuántos kilómetros de aquí? 42 billones. Solamente son ideas que tenemos acerca de eso. No podemos asegurar nada de esa estrella, La misión de esa estrella, en este diseño, ¿qué juega? ¿Qué sabemos? Eso no lo sabe ningún ser humano, aunque algunos jueguen con la hipótesis de creer. O sea, ejemplo. Esa estrella que está a esa cantidad de millones de distancia. Supongamos que en esa estrella, alrededor de esa estrella, hay un sistema solar. Y hay un planeta. Y hay unos seres que descubren que hay una estrella a esa misma cantidad de millones de distancia. ¿Sabe cuál sería? La Tierra. El Sol. Y ellos allá, a su distancia, que ven eso con aparato como lo nuestro, dice, ¿qué diablo hace esa vaina ahí? Pero para nosotros que estamos de lado en este pedacito decimos, si nos pagan esa vaina nos jodemos todo. O sea, esos son estupideces que algunos quieren, y disculpa que lo diga así, pero tranquilo. ¿Cómo tú me vienes a salir a mí con que en tantos millones de distancias, cuando tú no hemos llegado, solamente podemos ver por telescopios? Y, o sea, loco, mira lo que hay alrededor. Cuando inventemos algo que llegue a esa cantidad de kilómetros y podamos ver a su alrededor, podríamos decir, recuerda que una estrella no es una estrella, es un sol. Cada estrella que nosotros vemos chiquitica aquí, en su alrededor es un sol. Y donde hay un sol, probablemente haya algo de vida. Algún tipo de vida diferente a la nuestra, pero entonces, si hay Centaurus está por allá, alrededor de ella hay algún tipo de vida. Es que tú sigues coincidiendo conmigo. Que no tiene nada que ver
con nosotros. Y a nosotros, que nos vive importando más lo que está allá afuera que lo que está aquí adentro, esa vaina no nos importa, pero queremos encontrarle sentido de lo que está allá afuera y no buscarle sentido. A veces, mira, hay muchos científicos que están buscándole sentido a la vida en el universo y en su casa se los está llevando el diablo. Porque se centran tanto en lo que está allá afuera, como muchos religiosos, que tratan de buscarle sentido a la vida en todos los poderes, superpoderes de Dios y lo que la Biblia dice y lo que dijo Salomón y David y lo que dijo Moisés y Callá y su familia. El mismo demonio se lo está tragando con el infierno. Tú eres el ateo cristiano. Cuando ellos deberían estar ocupándose de que ahí dice que Jesús dijo, ama a tu prójimo. Carajo, tu esposa es tu primer prójimo, tus hijos es tu prójimo más cercano, a ellos que tú tienes que entregártele en cuerpo y alma y dejar de estar atacando. Ejemplo, esos desgraciados que nos vengan tocando a nosotros, ay, orando y ayunando para que se den ese programa. Hijo de Satanás. Perdón, Satanás mismo. Preocúpate por tu familia, tu casa, tu vecindario. Haz el bien alrededor de tu casa. Demuestra que estamos equivocados nosotros aquí. Tú actuando adecuadamente y correctamente como ese Jesús. No expresando un odio que ni siquiera es bíblico. Hay muchos científicos que tienen ese tipo de cosas. Por eso es que yo prefiero creer en un ser sobrenatural. Un día quizá yo le encuentre otro sentido de la vida sin un ser más allá. Y el día que se lo encuentre, diré, pues no existe otro ser. Pero ¿sabes qué? En una semana cumplo 39 años y en mis 39 años de vida, si el video sale después del 17 de septiembre, no es una semana, ya lo cumplí. Y en mis 39 años de vida, no le he encontrado sentido de existencia, por lo menos, al universo y a toda esta complejidad tan hermosa que somos nosotros, sin que haya una inteligencia que haya tenido que intervenir. Cierro lo del diseño. Y cerramos aquí, que tenemos otro debate después de este. Cierro lo del diseño. Te ponía el ejemplo de ese porque para los creyentes, probablemente no es tu caso como creyente, nosotros somos los únicos en el universo. No. Por eso dije, porque en administración, la palabra eficiencia quiere decir hacer más con menos recursos. Uh-huh. Entonces, si Dios realmente es un diseño inteligente y nosotros somos los únicos aquí, con crear el sol, la luna y la tierra, nosotros estuviéramos aquí como estamos ahora, si Centauri se apaga o no se apaga. Entonces, si él invirtió esa energía, como 7,000 años aquí. Si él invirtió esa energía a millones, no tomaría 6,000 años llegar allá en la tecnología más avanzada que tenemos. ¿Para qué la creó? Ineficiencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué concluyo yo con esto? De que realmente la espontaneidad de la creación del universo puede estar arraigada en un sinnúmero de accidentes que dieron como resultado que se creara todas esas constelaciones que nosotros nunca vamos a llegar. Porque si existe como tal, repito, el diseño inteligente, no tiene sentido esas estrellas, esa distancia que nosotros ni la vamos a aprovechar, que si se apagan, si se encienden, si se convierten en supernova, no nos afectan en nada. Entonces, no tiene que ver con es un desperdicio de energía de ese diseño. Por eso digo que es incompetente e ineficiente diseñando. No, pero no. O eso es si existe, pero como realmente no existe, yo digo que es una suma de accidentes. Esa es su creencia de que no existe. Por supuesto, claro que sí, es mi cosmovisión. Entonces, yo digo que no hay una primera causa, porque nada existe con una única causa. Todo lo que, por simple que nosotros analicemos lo que sea, cualquier fenómeno, y va a haber un cúmulo de accidentes que dieron ese resultado que nosotros podemos experimentar o conocer. Pero una única causa para un fenómeno, reto a cualquiera que me escriba qué se da con una única causa. Excepto la fe que dice que la única causa primera es Dios. Pero cualquier fenómeno de la naturaleza que analicemos, incluyendo la creación de este bolígrafo, vamos a ver que hay una sumatoria de accidentes para que ese bolígrafo yo ahora lo esté utilizando. No hay un diseñador, hay varios. No hay un productor, hay varios. Yo lo que sé es no existe una única causa. Es que no existe nada fuera de la naturaleza. Nada fuera de la naturaleza que haya surgido por sí solo. Todo lo que está fuera de la naturaleza. O sea, que nosotros no lo encontramos aquí, lo hemos creado.
Las evidencias de la creación del universo apuntan a que, si bien no se conoce, los científicos dicen no saber qué hubo antes del inicio, aunque hay otras hipótesis que hablan de universos, vamos a llamarles reciclables, o con ciclos, y que se van creando simultáneamente, uno se destruye y se va creando otro. Esa es otra hipótesis que hay, pero los científicos dicen que antes del inicio del universo no sabemos lo que había. Y ahí entonces los creyentes ponen el tema de el asunto está en que todo es fe, todo es fe. Los científicos tienen fe en que de la nada algo ocurrió y todo eso fue dando forma. Ya se lo corregimos. Eso es fe. No, corregimos que de la nada nada sale y ya yo lo expliqué. Eso es pura fe. Y quedamos de acuerdo. Quedamos de acuerdo en ese punto. Lo que yo sé, no lo que creo, lo que yo sé es que en este planeta donde vivimos nosotros no existe nada fuera de la naturaleza, o sea, nada que no sea natural, sino que haya que haberlo dado forma, que se haya que exista sin que haya una intervención. Sí, claro, obviamente. De un ser inteligente. Todo lo natural. Porque ni los animales han diseñado nada. Sí. Su hábitat. Tienen organizaciones y eso es un diseño. Cuando tú asignas actividades a, por ejemplo, una hormiga que tiene que hacer esto, o una abeja, hay un diseño. Entonces, hay un diseñador en algún lugar. Hay un diseño que se va generando con el tema del error y la práctica, y se va perfeccionando. Pero no, porque si así fuese, nosotros tuviéramos la inteligencia que tenemos hoy desde el principio, y sin embargo así no es. No es así. Hacemos con inteligencia lo que nosotros hemos adquirido es conocimiento. Miren, oigan lo que hay. Este video dura demasiado. Hay que callar y cortarlo aquí. Ya está bueno. ¿Usted cree en Dios? ¿No cree en Dios? Le digo algo. A mí no me importa. Yo no tengo que ver con la vida suya. Yo tengo que ver con la vida mía. Yo solamente le voy a pedir una cosa. Crea o no crea en Dios. Haga algo que la gente dice que es Dios, dijo que hiciéramos. Pero antes que él, lo dijo otro. Y antes que él, lo dijo otro. Solamente que los que creen que él es Dios no quieren admitir eso. Pero no fue él el primero que lo dijo. No. Ame a su prójimo como a sí mismo. Ámese y ame a su prójimo. Ámese y ame a su prójimo. Lo demás acaba ya. Príncipe, gracias por... Antes, ya tú hiciste tu despedida. Nos quedó un tema pendiente, el del fitness y la nutrición. Vamos a trabajarlo. Pero eso habría que hacerlo como en otro video, sí, porque otro video esto es muy apasionante. De hecho, podríamos hacer más videos de este tipo porque me quedaron algunas cosas en el tintero. Sí, porque me mencionaste muchas cosas que no pude. Sí, pero esto es YouTube y si le metemos un video más de una hora. No. Sí, la gente entiende cómo funciona. Y mi canal de YouTube también las personas pueden seguirme. ¿Cuál es su canal de YouTube? Para nutrición y fitness pueden seguirme como Mundo Fit Correa. Correa es mi apellido. Mundo Fit Correa en YouTube. Y ahí van a encontrar contenido. Aunque él no cree en Dios, miren que él está fuertecito, o sea que parece que le funciona esa vaina. Así sí, porque nunca he visto una ventaja de un creyente sobre un ateo en nada. Nada. A veces ni por ese lado me motiva a creer, ni por ese lado. Hay creyentes que son peores que muchos. Ni por ese lado me motiva a creer. Gracias. Bye bye.